Hola, este es el último video de la campaña del lado B de la cuarentena. Bueno, es muy probable que ya a esta altura del año estemos reacostumbrados a esta nueva normalidad, a esta forma de cursar, esta forma de trabajar, de juntarnos. Pero como hemos estado viendo, no todos la vivimos de la misma forma y hoy quería contarte también un poco de lo que titulamos de la frustración a la adoración. Nos frustramos por tal vez metas inalcanzables que nos hemos puesto, cuando dejamos pasar oportunidades, cuando queremos cambiar a las personas o queremos cambiar situaciones que nos exceden, cuando perdemos el control, cuando las cosas no salen como planeamos. Yo soy una persona muy idealista, soy una persona muy pasional, soy una persona que se pone sueños, metas que muchas veces no me alcanzan ni el tiempo de lograr. Y muchas veces no contemplo mis errores o las cosas externas que yo no puedo controlar, lo tomo como algo seguro y cuando viene algo que me frena todo, cuando viene algo que me impidió realizar esto como yo quería o esta meta que me he puesto, aparece esto que se denomina frustración. La frustración es una sensación de tristeza, decepción o desilusión que la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo provoca. En la cuarentena me encontré bastante seguido en esta situación porque ya es como que estaba decepcionada de que no podía seguir la facu como la quería hacer, ya estaba planeado que lo terminaran en los años que lo tenía que terminar, no entendía cómo tenía que entender o las cosas que quería hacer en este año es como que no se pudieron hacer, capacitaciones o distintas actividades que tenía pensadas. Muchas veces me encontraba así quieta porque no sabía para dónde arrancar, no sabía qué hacer, no me salía, no le agarraba la mano a la compu o a lo que teníamos que hacer. O muchas veces, no sé, los profesores u otras personas era como que no. Y, y realmente me paraliza esa idea de sentirme inútil, me quedo ahí como diciendo para dónde voy, y me enoja quedarme quieta y decir por qué no puedo. Eh, y bueno, preparando el tema de la campaña, pensando qué es lo que íbamos a hacer, cómo hacerlo, el Seba me habló de la historia de Habacuc. Habacuc es un libro corto, tiene tres capítulos, y realmente no lo había leído, pero leyéndolo bastantes veces me di cuenta que tiene unos rasgos bastante parecidos a mi historia o a esta situación. Así que hoy, bueno, queríamos contarte tal vez un poquito de esto. Buenísimo, entonces como les contó la Cande, lo que vamos a estar haciendo es un poco eh, ver lo que es el libro de Habacuc, ¿sí? El libro de Habacuc lo encontramos en el Antiguo Testamento, es un libro muy cortito, son 3 capítulos nada más, así que si entre semana podés leerlo y repasarlo, buenísimo. Nos pareció buenísimo la historia de Habacuc porque podemos ver eh, a una persona que en un principio se encontraba realmente muy frustrada, pero al final de la historia vemos a un Habacuc con un corazón totalmente cambiado y que ha pasado de la frustración a una vida de adoración. Para ponerte un poco en contexto, te cuento que Habacuc vivió en lo que fueron las últimas décadas del reino del sur de Israel, ¿sí? Y en este tiempo el pueblo se había apartado de Dios, ¿sí? Se había apartado, ahí lo relatan en el capítulo 1, dice que se cometían un montón de injusticias, de idolatría, y Habacuc, inmerso en esa realidad, ve a su alrededor y se frustra realmente porque le clama al Señor que por favor intervenga de alguna manera para cambiar esa realidad y ve que las cosas no cambian y que todo empeora y que todo es un desastre. Y en medio de esta frustración es donde encontramos es donde nos encontramos en el capítulo 1, ¿sí? Vamos a empezar a leer el capítulo 1, los versículos del 2 al 4, ¿sí? En donde podemos ver reflejada esta frustración, esta queja y este corazón entristecido que tiene Habacuc. Leemos juntos. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia.
el impío acusa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Bien, lo segundo que encontramos en el relato es la respuesta de Dios a Habacuc. Al final llega esa respuesta de parte de Dios, esa respuesta que tanto Habacuc había esperado. Y esto está en el capítulo 1, versículos del 4 al 11. No lo vamos a leer porque si no se hace muy largo, pero te lo resumo. Lo que Dios hace es contarle su plan a Habacuc. Le dice que se quede tranquilo, que ya tiene todo organizado, que lo que va a hacer es enviar a un pueblo, ¿sí? Enviar al pueblo de los caldeos a que conquistaran las tierras en donde se encontraba Habacuc, ¿sí? Lo que le dice es que va a enviar a este pueblo de los caldeos que encima este pueblo tenía una fama terrible, eran violentos, practicaban ocultismo y iban conquistando las tierras con cero misericordia de los pueblos que iban conquistando. Y lo que Dios le estaba diciendo era que iba a enviar a este pueblo, que era un desastre, a que se apoderaran de su territorio. Imagínense cómo estaba Habacuc en este momento. O sea, si ya estaba frustrado antes porque veía que todo era un desastre, imagínense ahora cuando Dios le da esta noticia. Habacuc ni le pinta lo que Dios le está diciendo, ¿sí? Y se lo ve como enojado, como angustiado porque tanto esperado esa respuesta y cuando llega realmente es algo totalmente diferente de lo que él esperaba. Y esto lo podemos ver lo vamos a leer en los versículos 12 y 13, ¿sí? En donde Habacuc le dice a Dios, le responde, le dice, tú Señor existes desde la eternidad, tú mi santo Dios eres inmortal, tú Señor los has puesto para hacer justicia, tú mi roca los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio? Entonces acá vemos a un Habacuc que estaba nuevamente frustrado, que estaba angustiado, que no podía entender el plan del Señor, ni que tampoco lo aceptaba, estaba indignado. Más adelante en el capítulo 2, cuando apenas empieza, le dice a Dios, voy a estar esperando a que me des una nueva respuesta. O sea, no aceptaba eso que Dios le había dado y no aceptaba el plan de Dios. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros? O sea, a mí me ha pasado un montón de veces, seguro a vos también. Esto de ver a nuestro alrededor que las cosas no nos gustan, que está todo mal, que hay una situación que realmente nos la está haciendo pasar mal, y estar orando un montón y ver que no hay respuesta, y encima cuando llega la respuesta, que sea algo totalmente diferente a lo que nosotros pensábamos, y en ese momento aún más caer en la frustración. Bueno, eso es algo que a mí me ha pasado y seguramente a vos también. Y a este punto queríamos llegar, a un punto importante, que es que muchas veces, ¿sí?, a nosotros nos hace caer aún más en la frustración el no poder aceptar la soberanía de Dios. ¿Por qué decimos esto de que lo que al final nos hace frustrarnos aún más es tener que aceptar la soberanía de Dios? ¿Por qué decimos esto? Porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, básicamente porque es lo mejor para nosotros, pero a nosotros muchas veces nos cuesta entenderlo. Pero caemos en esta frustración porque nos cuesta aceptar cuando son respuestas del Señor que a nosotros no nos gustan ni cosas que esperábamos. Y una cosa es reconocer que Dios es soberano y otra cosa es aceptar esa soberanía sobre tu vida. Y lo vemos claramente en Habacuc, porque en los versículos 2 y 13, en el versículo 12, que fue el que recién leí, dice, tú Señor existes desde la eternidad, tú mi santo Dios eres inmortal. O sea, básicamente reconoce que el Señor está por encima de todo. Pero luego cuando el Señor le cuenta su plan, él no puede aceptar que Dios está en control de todo y que Dios tiene todo planeado y que lo va a ejecutar de esa forma, ¿sí? Que es lo que vemos en el versículo 13. Entonces Habacuc reconoce esa soberanía, pero no lo puede aceptar.
y no lo puedo aceptar y no lo puedo aceptar, y hasta en el versículo, en el capítulo 2, como les dije, en el versículo 1 van a ver que Habacuc le dice, voy a esperar a que me respondas. Te lo leo, dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes y estaré pendiente de lo que me digas, de tu respuesta a mi reclamo. Y el Señor ya había respondido, pero Habacuc no quería aceptarlo y había caído aún mucho más profundo en su frustración. Bien, el punto 2 dice, el que no acepta la soberanía del Señor permanece frustrado. Muchas veces reconocer que Él es soberano se nos hace más fácil. Todos nos dicen que Él está en control y lo entendemos, pero aceptar su soberanía es lo complicado. Es ahí cuando realmente es probado ese alivio o esa fe de decir, Él está en control de todo y yo no tengo que preocuparme por lo que está pasando. Si verdaderamente entendemos que su voluntad es perfecta y que sus planes son más altos que los nuestros y nos sometemos a esa soberanía de Él, es ahí cuando cambia esa perspectiva de frustración por paz tremenda. En el capítulo 2 de Habacuc, específicamente en el versículo 3, dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Muchas veces nuestros ojos, o esta frustración, nos quita la posibilidad de ver lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, lo que Dios está haciendo en nuestro entorno, lo que Dios está haciendo en otros, y nos roba esa perspectiva, nos roba esa paz o el hecho de disfrutar el proceso. Cuando cambiamos esta mirada y vemos cómo acá también el Señor le está diciendo, aunque parezca tardar, está explicando que Él entiende lo que nosotros vivimos, pero espera, que yo estoy en control. Es algo que personalmente me vuela la cabeza. Bien, ya vimos que lo que nos termina de frustrar es la soberanía de Dios, que nosotros no tenemos nada de esto, sino que Él es el que está en control. Pero el que no acepta la soberanía de Dios va a seguir frustrado. Y ahora el tercer punto dice que la perspectiva de la fe es la que quita la frustración. En Habacuc, el capítulo 2, le sigue diciendo, el Señor habla, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Creo que si nosotros tuviéramos parte o que lo que hiciéramos realmente afectara en los planes de Dios o algo que tal vez Él no planeó, entraría mucho este tema del orgullo. Saber que lo que pasa o lo que no pasa es por nosotros, por nuestras fuerzas. Por eso creo que Él también permite estas cosas para aquietar un poco nuestro corazón y volver otra vez a alinearnos y decir, che, no soy yo, es Él. La fe es ese paso sin saber qué es lo que hay más allá, pero confiando en quién está más allá. Que el que es soberano y conoce todo, camina con nosotros, y por más que no sepamos qué va a pasar, no sepamos qué onda con esta carrera que quiero elegir, o con esta relación que quiero empezar o terminar, o con este nuevo proyecto al cual me quiero mandar, tal vez no podemos controlar qué es lo que va a pasar después, pero sí quién nos va a estar acompañando. Poner la fe en ese Dios que quiere estar con nosotros en esos procesos realmente cambia nuestra perspectiva de las cosas. Pero ¿quién es el justo? Habla de que el justo por su fe vivirá. Y quiero decirte que sos vos, que aunque si vos aceptaste al Señor Jesús en tu corazón y que entendés que Él es el juez, puedes participar de su justicia y eso te hace justo, Él te justifica. Buenísimo. Si ya has llegado a esta parte de este tema de GC, has podido ver cómo Dios ha ido tratando con el corazón de Habacuc. Y ya cuando vamos llegando al final del libro, en el tercer capítulo, podemos ver cómo Habacuc pasa de esa frustración a la adoración, ¿sí? Y esto nos permite darnos cuenta que cuando realmente hemos salido de la frustración, cuando realmente hemos tomado esa nueva perspectiva de fe que nos hace cambiar la manera de ver las cosas y la manera de entender las cosas, es que en nosotros se despierta adoración, ¿sí?
la evidencia de que hemos salido de la frustración y que tenemos esta nueva perspectiva de fe es que se despierta en nosotros una adoración, unas ganas de dar gloria al nombre del Señor. Y esto es lo que vemos en el capítulo 3, en los versículos 17 y 19, en donde se queda evidenciada la transformación del corazón de Habacuc en las palabras que da, en las palabras de adoración. Y esto nos permite darnos cuenta que la clave para salir de esta frustración y la evidencia de salir de la frustración es que nuestro corazón se llene de gozo y que de nosotros salga adoración hacia el Padre. Leemos en el capítulo 3, versículos 17 y 19. Seguramente esta parte de la Biblia ya lo has leído y no te acordabas que estaba en Habacuc, pero lo leemos juntos. Esto le dice Habacuc a Dios. Aunque la higuera no florezca, ni hayan frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando empezamos al principio de este video, no sé si ustedes se acuerdan cómo estaba Habacuc. O sea, Habacuc estaba hundido mal, o sea, el chabón estaba re angustiado, la estaba pasando re mal, estaba angustiado por todo lo que veía a su alrededor y encima después cuando Dios le responde no es lo que él esperaba. Y ahora llegamos ya al final y estamos en el tercer capítulo y lo que acabamos de leer, o sea, vemos un Habacuc totalmente cambiado, un Habacuc ¿qué le pasó a este chabón? Y lo que le pasó es que Dios lo lleva a través de este profundo proceso en que lo hace entender todas estas cosas. Y de esa manera es que Dios quiere trabajar con vos, que es que Dios quiere trabajar conmigo. Dios quiere que puedas aceptar su soberanía. Dios quiere que puedas cambiar tu perspectiva a una perspectiva de fe, que te permita entender que el Padre es fiel, que quiere lo mejor para vos y que tiene todo bajo su control. Eso es lo que quiere Dios en tu vida si hoy estás frustrado. Déjame decirte que a mí este año ha sido muy difícil, he tenido un montón de frustraciones, quizás a vos no, pero esta palabra me ha sido de un montón de bendición. Espero que también puedas leer este libro, son 3 capítulos nada más como te dije, y espero que el Señor te esté hablando y que te ayude a salir de esta frustración si es que has estado frustrado en este tiempo de cuarentena. Para terminar, quería leerte una pequeña reflexión u oración que está buenísima, que lo podés tomar como una oración y hacerlo propio para decírselo al Señor. Y es esta que te da a leer ahora. Aunque el panorama sea el peor, aunque mis ojos solo vean desastre, yo me alegraré en Dios, porque más grande que la frustración que pueda haber en mí es la fe que hay en mi corazón, que afirma que Dios cumplirá su promesa en mi vida. Bueno, espero que el Señor te haya hablado y ahora nos quedamos compartiendo las preguntas en el grupo de crecimiento. Un abrazo a todos, los extraño un montón y espero verlos pronto. Chao, chao.